Karl Marx heredó una rica tradición familiar. Su abuelo y bisabuelo fueron rabinos en Trier, una ciudad del Renania prusiano. Su padre, Heinrich, un abogado y liberal político, se convirtió al luteranismo para proteger a la familia de las leyes antisemitas, mientras que su madre, Henrietta, provenía de una acaudalada familia judía holandesa que luego fundaría la empresa Philips. El hermano de ella, un industrial y banquero, ayudaría económicamente a Marx y su esposa Jenny cuando se establecieron en Londres. Además, su compañero intelectual, Friedrich Engels, provenía de una familia propietaria de un molino de algodón en Manchester, lo que le permitió a Marx recibir asistencia financiera para poder sostener su activismo y escribir su obra maestra, El Capital. A pesar de sus dificultades económicas, Marx consideraba que su misión era mucho mayor que cualquier desafío material. Su perspectiva sobre el mundo era clara: la realidad no era solo una idea, sino un ente físico moldeable por la acción humana. Influenciado por Hegel en su juventud, Marx se apartó del filósofo alemán cuando comenzó a ver que el mundo debía ser transformado, no solo interpretado. Como escribió en sus tesis sobre Feuerbach de 1845. Los filósofos solo han interpretado el mundo de diversas maneras, pero de lo que se trata es de transformarlo. En 1848, junto a Engels, Marx escribió el Manifiesto Comunista, un manifiesto revolucionario que, aunque originalmente diseñado para la Liga Comunista, se convirtió en un texto clave para la expansión de las ideas socialistas, marcando un antes y un después en la historia política del mundo. Tiempo de revolución. Marx y Engels inician el Manifiesto Comunista ofreciendo una historia alternativa de Europa como una gran lucha de clases, destacando que, en su tiempo, las dinámicas de esta lucha estaban cambiando rápidamente. Mientras que en el pasado la sociedad europea estaba estructurada en múltiples niveles, desde el campesino más humilde hasta el monarca, ahora se estaba consolidando en dos grandes masas monolíticas: la burguesía, la clase comercial urbana de burgueses y comerciantes, y el proletariado, las clases trabajadoras. La burguesía se benefició enormemente de la apertura de nuevos territorios en todo el mundo, del aumento del comercio global y de los avances tecnológicos, incluida la navegación. Esta expansión hizo obsoleto el antiguo sistema feudal, basado en relaciones de clase estáticas y propiedad heredada. El sistema gremial de oficios cerrados y artesanos fue desplazado por las nuevas dinámicas de la manufactura. La división del trabajo entre los gremios fue reemplazada por la división de tareas dentro de cada fábrica. Toda la nueva riqueza generada permitió que la burguesía comprara su libertad de la nobleza feudal que antes los oprimía. El éxito de la burguesía contribuyó a la construcción del carácter del moderno Estado-nación. Más aún, escriben Marx y Engels, el ejecutivo del Estado moderno se había convertido en solo un comité para gestionar los asuntos comunes de toda la burguesía. Donde antes la posición de las personas en la sociedad se basaba en la tradición, los viejos lazos y relaciones fueron barridos por un único denominador común: el dinero. El valor de cada persona ahora se medía según su valor de intercambio, y las gradaciones de clase basadas en el nacimiento. La religión y la lealtad política fueron reemplazadas por la posesión de los medios para explotar a otros en beneficio comercial. En lugar del viejo orden establecido, la época de la burguesía se caracterizó por una incertidumbre y agitación eternas, ya que el deseo de lucro impulsaba constantemente aumentos en la productividad y la búsqueda de nuevos mercados a los que vender. Todo esto implicaba, necesariamente, una gran agitación de las relaciones sociales. Todo lo que es sólido se desvanece en el aire, afirman Marx y Engels, todo lo sagrado es profanado. Marx y Engels estaban maravillados por la explosión de la tecnología y la producción, desde los ferrocarriles hasta los canales y la agricultura masiva. Sin embargo, el nuevo sistema trajo consigo un problema imprevisto: la sobreproducción. La capacidad de fabricación se había vuelto tan avanzada que los productos podían producirse a un ritmo mayor al que se demandaban, lo que conducía a un ciclo de auge y caída en los negocios.
Aunque el trabajador no tiene voz sobre cómo se despliega el capital, su vida y su sustento ahora están expuestos a todas las vicisitudes de la competencia, a todas las fluctuaciones del mercado. Además, el trabajador se convierte en un mero apéndice de la máquina, ya no tiene el orgullo individual del artesano en su trabajo, sino que es solo un elemento en un proceso monótono de fábrica. Como cualquiera puede hacer su trabajo, sus salarios disminuyen. Él es una mercancía. El dueño de la fábrica está en una competencia feroz con otros capitalistas, por lo que su principal preocupación es reducir los precios y, por ende, los salarios. Mientras tanto, los escalones más bajos de la clase media, el pequeño fabricante, los artesanos, los tenderos, se absorben en un proletariado amorfo, ya que sus pequeños recursos no pueden competir con el capital y la organización de los industriales, y sus habilidades quedan obsoletas por los nuevos métodos de producción. Con el tiempo, el proletariado se organiza para estabilizar y aumentar los salarios, mejorando las condiciones de trabajo, creando sindicatos. La mayoría de estos esfuerzos fracasan, pero la creciente conciencia de clase da lugar a la creación de partidos políticos y demandas de cambios legislativos, como la limitación de las horas laborales. En un mundo en el que todas las relaciones sociales están basadas en el capital, se hace evidente para el proletariado que la moralidad, la cultura, la religión y la ley no son universales, sino conspiraciones burguesas para mantenerlos en su lugar. El poder del comunismo. Marx y Engels subrayan que el comunismo no compite con otros movimientos de trabajadores, sino que busca unirlos en un movimiento internacional. También enfatizan que el manifiesto comunista no representa las ideas de un único pretendido reformador, es decir, Marx, sino que es una expresión del proceso más amplio de lucha de clases y su inevitable culminación en la transformación de las relaciones de propiedad. En el corazón del camino comunista está la abolición de la propiedad privada. Pero, ¿cómo despojar a un artesano o a un tendero de sus logros ganados con esfuerzo? Marx y Engels afirman que no les interesa este tipo de propiedad, sino la propiedad basada en el antagonismo entre el capital y el trabajo asalariado. Cuando toda la sociedad se fundamenta en ello, el capital deja de ser algo personal, se convierte en parte de la estructura de poder. Los comunistas no eliminarían el derecho de una persona a trabajar a cambio de dinero para mantenerse. Lo que cambiarían es el hecho de que este trabajo se utiliza para enriquecer a otra persona. En un sistema comunista, la producción del trabajador se destinaría a mejorar la vida de ese mismo trabajador. La burguesía protesta, argumentando que tal sistema significaría el fin de la libertad para comprar, vender, comerciar y de la libertad individual. Sin embargo, tal como está ahora, la economía burguesa resulta en la dependencia de la clase trabajadora, y el sistema de fábricas elimina la individualidad. ¿No era la extrema concentración de riqueza, basada en la explotación de muchos por unos pocos, la mayor injusticia? Para la burguesía, la idea más chocante del comunismo era la abolición de la familia. Lo que Marx y Engels realmente querían decir era la abolición de la familia burguesa, con su unidad, sus posesiones y estabilidad. Mientras que el trabajador apenas ve a sus propios hijos debido a las largas horas de trabajo, y sus hijos pueden verse obligados a trabajar en una fábrica o a convertirse en prostitutas. Marx y Engels también responden a la acusación de que el comunismo provocaría un nivel disruptivo de comunidad e igualdad entre las mujeres. En realidad, escriben, la mujer burguesa es un mero instrumento de producción, solo otra cosa más que el hombre burgués explota. Se acusó también a los comunistas de querer abolir las naciones y los estados, pero Marx y Engels responden que el proletariado no tenía nación. Si los trabajadores tenían derechos políticos, estos eran vacíos porque se mantenían pobres y explotados. Mucho más importante que el Estado-nación era la similitud y unidad de las clases trabajadoras en todos los países, y el manifiesto comunista predice que, una vez que esta solidaridad se desarrolle aún más, desaparecería la base para las guerras. El gobierno sería simplemente tecnocrático, dedicado únicamente a resolver problemas relacionados con la redistribución y la organización de los medios de producción.
la economía y la naturaleza humana. Incluso los más fervientes creyentes en la revolución comunista, como Lenin, admitieron que casi no había nada en los escritos de Marx sobre la economía del socialismo, sobre cómo funcionaría en la práctica. Fue Lenin quien tuvo que recurrir a eslóganes poco convincentes, como: el socialismo es la dictadura del proletariado, más la más amplia introducción de la maquinaria eléctrica más moderna. Dado que Marx y sus seguidores desconfiaban de la economía, al menos de los economistas tradicionales como David Ricardo y Adam Smith, a quienes descalificaban como burgueses, no es sorprendente que las economías políticas que surgieron de su teoría estuvieran tan profundamente defectuosas. Como lo expresó Hayek: si los socialistas supieran algo de economía, no serían socialistas. Una vez que los aristócratas desaparecieron y las granjas operaban con las nuevas máquinas, ¿qué sucedía después? Los seres humanos necesitan metas más altas para vivir vidas significativas. Tener lo suficiente para comer no es suficiente. En cambio, las sociedades liberales o abiertas permiten la búsqueda de miles de millones de diferentes aspiraciones personales. La codicia y el afán de lucro no eran los motores de las sociedades, creía Marx, sino síntomas de un sistema social corrupto con prioridades equivocadas. Los individuos eran simplemente instrumentos del sistema, y solo al derribar el propio sistema sería posible la verdadera libertad. Todos los problemas de la sociedad eran causados por instituciones creadas para los intereses egoístas de ciertas clases. Aunque a primera vista la visión institucional parece tener sentido, Marx no percibió la lógica básica de Adam Smith, que afirma que una sociedad que permite a todos perseguir sus propios intereses egoístas lleva a la mejor asignación de recursos. Quizás contra toda lógica, tal sociedad, en lugar de una planificada y centrada en la igualdad, se volvería rápidamente más rica. El viejo adagio de que el capitalismo tiene éxito porque tiene una visión pesimista de la naturaleza humana y el comunismo fracasa porque concibe al ser humano demasiado positivamente, es difícil de refutar. El capital y la desigualdad. El economista francés Thomas Piketty sostiene en su obra, El capital en el siglo XXI, que las economías avanzadas han cambiado su enfoque, moviéndose de un sistema basado en el salario a uno centrado en la propiedad del capital. Como resultado, la riqueza se ha concentrado cada vez más, la movilidad social ha disminuido y una burguesía altamente educada y cosmopolita se ha alejado de las clases trabajadoras y medias tradicionales. Cuando el crecimiento económico beneficia solo a un grupo, las ideas de Marx y Engels vuelven a adquirir relevancia. Aunque, hasta el momento, el comunismo como forma de gobierno ha experimentado un fracaso manifiesto, esto no implica que quienes defienden el capitalismo deban desestimar las enseñanzas de Marx. Si un sistema no logra ofrecer a las personas la posibilidad de mejorar sus vidas, la revolución siempre será una posibilidad latente. El mensaje de la obra es claro: la explotación y el sufrimiento de los trabajadores no cesarán hasta que se destruya por completo la estructura de clases. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.